Muy, pero muy buenos días, gente. Buenos días, salud. Gracias por esperarnos hasta el sábado a las 10 de la mañana. Actualizamos rápidamente los datos del tiempo en esta jornada algo nublada, 14 grados 3 décimos, máxima para hoy 22, con probables precipitaciones y algunas escasas y aisladas. Qué linda la cámara esta que nos muestra exteriores de Radioactiva y Activa TV. Muy, muy bonito. Sarandí ahí, esquina Figueroa, Sarandí, esquina Figueroa. Gracias, Julio. 14 grados 3, máxima 22, con bancos de niebla en la tarde-noche, alguna que otra gota aquí, dentro de un rato. Mañana domingo, mínima 10, máxima 24, con periodos de algo nuboso, probables precipitaciones y tormentas en la mañana, en la tarde-noche precipitaciones y tormentas aisladas, y el lunes 15 de agosto, mínima 13, máxima 21, con cielo nuboso, cubierto, precipitaciones y tormentas. ¿Qué les parece si nos transformamos nosotros en sol? Creo que es una propuesta posible, factible. Tenemos que convencernos de ello. Mientras le hacemos también el aguante a nuestro invitado, el doctor Mario Piris, compartimos un título que está directamente relacionado con el tema que vamos a abordar con él, porque el doctor Mario hace algún tiempo ya culminó una diplomatura en medicina canábica. Ayer llegaba de un congreso de medicina canábica, o sea que tiene los conocimientos últimos aquí, en la punta de la lengua. Con él nos pedía unos minutitos porque se atrasó, seguramente por su profesión, pero ya va a estar arribando a estudios. Cannabis medicinal, este es el título que ayer lo encontrábamos circulando en los portales oficiales y en los diarios de circulación nacional. El Ministerio de Salud Pública está afinando la redacción de un decreto para reglamentar la elaboración en farmacias de productos específicos y recetados por médicos, todos relacionados con el cannabis. Esas formulaciones magistrales son preparadas para que los médicos que no prescriben. Hoy por hoy se prescribe con una receta rosada y se tiene que comprar en el exterior, ¿no? Para que un paciente individual con una determinada composición científica y que el médico entienda la más adecuada para el paciente, no es de fácil acceso en nuestro país. En diciembre del año 2019, el Parlamento uruguayo había promulgado la ley 19.847. Esa ley establecía la declaración de interés público de las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública mediante productos de calidad controlada y accesibles en base a cannabis o cannabinoides, así como el asesoramiento médico e información sobre beneficios y riesgos de su uso, como todo medicamento. Ahora, el Ministerio de Salud Pública está afinando los detalles del decreto reglamentario que, entre otras cosas, establece el funcionamiento del Programa Nacional de Cannabis Medicinal y Terapéutico, además de las condiciones para la creación de una comisión técnica que asesore a la cartera en temas de cannabis. Aquí tendría que tener en cuenta los parlamentarios que hay una asociación uruguaya de medicina canábica. Hay médicos egresados de la Universidad de la República que ya han hecho diplomaturas, posgrados, han participado en infinitos congresos que tienen mucho conocimiento porque desde hace años están utilizando la medicina canábica. Una de ellas, la doctora Galcerano, otro de ellos, el doctor Richard Clark, que es el presidente de la Asociación Uruguaya de Medicina Canábica. Uno de los puntos, o sea, no es novedad esto, ¿verdad? Sí fue novedad cuando se reglamentó el cultivo del cannabis, porque en Uruguay nunca fue delito consumir marihuana, sí el cultivo. Se reglamentó, se reguló la producción, y allí se hablaba, inclusive las personas que se anotaban podían acceder a X gramos, que no recuerdo cuántos, pero X gramos al mes en las farmacias para acceder al cannabis y así luchar contra el narcotráfico. No sé si resolvió, son muy pocas las personas que se han inscrito, aunque es más barato acceder al cannabis en farmacias.
Pero siempre llamó la atención cuando se reguló el mercado del cannabis que nunca se hubiese hablado ni mencionado en la parte reglamentaria, ni siquiera en la ley, el uso del cannabis medicinal. Nunca. Se habló del recreativo y nada más, cuando el medicinal ya muestra que da resultados para determinadas enfermedades y patologías, resultados más que comprobados. Volvemos a lo que está analizando nuestro país y el Poder Ejecutivo y la intención de elaborar un decreto para reglamentar el uso de la medicina canábica. El Ministerio de Salud Pública ahora afina algunos detalles del decreto reglamentario que, entre otras cosas, estará estableciendo el funcionamiento del Programa Nacional de Cannabis Medicinal y Terapéutico, además de las condiciones para la creación de esta comisión técnica que asesore a la cartera, o sea, al Ministerio de Salud Pública, en temas de cannabis. Hay otro gran debe aquí, que es a nivel de la Universidad de la República y de la Facultad de Medicina, que no tengan en la currícula el sistema endocannabinoide, que está comprobado que nosotros, los seres vivos, tenemos y funciona. Uno de los puntos que incluye este decreto es la incorporación de formulaciones magistrales para productos de cannabis medicinal. Así lo dijo el coordinador del Programa Nacional de Cannabis Medicinal del Ministerio de Salud Pública, Carlos Lacaba. Abre comillas. Las formulaciones magistrales son preparados que el médico prescribe para un paciente individual con una determinada composición específica que él entiende que es la más adecuada para su consultante, para su paciente. El consultante, el paciente, con esa receta que el médico le da, concurre a la farmacia donde el equipo de farmacia, bajo la responsabilidad de un químico farmacéutico, DT, director técnico, produce esa preparación que es específica para este paciente. O sea, no es en cualquier farmacia. Tiene que ser en farmacias de manipulación, droguerías. En Brasil hay muchas. La gente conoce y las usa mucho. En Uruguay no es muy habitual. Uno va a la farmacia tradicional, compra la cajita, el blister y ya está. No va con las orientaciones del profesional para decir tanto de esto, tanto de lo otro, tanto de, ¿no? Y se va con la receta a la medida del paciente. Esto es lo que se está hablando. O sea, para llegar a esto se necesita mucha capacitación. Los médicos en medicina general o los posgraduados en endocrinología o lo que sea, tienen que sentirse atraídos por esta rama de la medicina, la medicina canábica, y aprender a dar estas orientaciones, estas prescripciones, estas formulaciones magistrales, como se dice. Y terminar en la farmacia de manipulación para que el director técnico de esa farmacia, el químico farmacéutico, elabore a la medida de cada consultante, de cada paciente. En ese sentido, se remarca que la fórmula la determina el médico en función de las características que entiende sería lo mejor para su paciente. Es diferente a lo que es un medicamento industrial, que vamos, compramos por laboratorio o el genérico o el similar y nos tomamos la grajea, la cápsula, el polvito, la pastilla. Tantos por día en tantas horas. Por lo general está establecido para un gran número de pacientes lo tradicional. Actualmente, cualquier farmacia, al estar habilitada, está autorizada para realizar este tipo de preparaciones magistrales, o sea, las recetitas, a base de productos cannabinoides, y se va a solicitar a la farmacia que pida una autorización específica al Ministerio de Salud Pública, donde le van a exigir una serie de requisitos para poder manipular y elaborar estas fórmulas a la medida del paciente de acuerdo a la orientación del médico. Esas exigencias van a tener que ver con equipamiento, tener una zona dedicada para la elaboración, la manipulación de alimentos, de alimentos, de medicamentos, la elaboración de ellos, además del seguimiento y documentación que dé garantías de la buena práctica de la preparación. Las preparaciones de las fórmulas magistrales le duran al paciente entre 15 y 30 días, pero no se hacen producciones para mayores periodos. Es como la homeopatía.
Eso además permite que se vaya evaluando, yo creo que es menos dañina que la homeopatía, ¿no? Se permite que vaya evaluando cómo esa formulación va cumpliendo sus funciones con el consultante, con el paciente, y se va a repetir o se va a ajustar. Esto está todo en veremos. Recién está pasándose al papel, cuando ya desde hace décadas médicos uruguayos trabajan con medicina canábica. Trabajan con el cannabis como forma de conquistar calidad de vida en los pacientes. Recuerdo la doctora Silvia Galcerano, que es una referente que trabaja mucho con los pacientes con SIDA. Empezó a aplicar a sus consultantes medicina canábica para recuperar esa calidad de vida que la perdían cuando en aquel entonces, no había tratamiento ni se había transformado en una enfermedad crónica el SIDA. Hoy por hoy, si uno sigue a rajatabla el tratamiento, es un enfermo crónico más, como un hipertenso, como un diabético, con todos los cuidados, con la batería de fármacos, y vive una vida normal. Bien, entonces ya está todo inventado, está todo creado. Hoy por hoy, por suerte, Uruguay se dio cuenta que tiene una ley que regula el cultivo del cannabis. Nunca fue penado el consumo, pero no se habló nunca de el uso del cannabis en la cura o en el tratamiento de enfermedades. Quedó una colita allí y por lo que vemos, el Ministerio de Salud Pública ahora le prendió la lamparita y estarían trabajando en base al cannabis medicinal para afinar la redacción de un decreto y así reglamentar la elaboración en farmacias de productos específicos y recetados por médicos. No cualquier médico. Tiene que estar capacitado para ello. Y en Uruguay son muy pocos. Y me dejó muy feliz el saber, una charla con un café de por medio con un querido amigo. Dice, charla va, charla viene, con la intención de hacer un congreso, un simposio, un encuentro sobre cannabis medicinal y los cultivadores aquí y todos los beneficios que pueden tener los productos y subproductos del cáñamo. El doctor Mario Piris tiene una diplomatura en cannabis medicinal. ¿Cómo? Porque siempre recurría o a la doctora Galcerano en Montevideo, al doctor Richard Clark en Montevideo, y vaya a la agenda a 1000. Yo, ¿en serio? Sí, bueno, ya vamos a ponernos en contacto con él, porque no está a 500 kilómetros. Está aquí, ahora, a nuestro lado, acompañándonos. Doctor Mario, bienvenido, gracias. Buenos días, Margarita, buenos días a tu audiencia. Qué gusto saber de ti, saber que estás bien y que te has dedicado a algo que hace un tiempo atrás daba cierta cosquilla, pudor, recelo, temor de parte de tus pares, sí, de parte de los propios médicos, cuando se hablaba de medicina canábica. ¿Qué te llevó a empezar a estudiar? Primero, a interesarte por el tema y luego a capacitarte en relación a esta terapia. Creo que nos pasó a todos, inclusive en la experiencia de nuestros colegas en Montevideo y en Argentina, es el uso extensivo de subproductos del cannabis de manera artesanal. Empezamos a ver acá en Rivera un montón de pacientes que, prescritos por familiares, por nietos que preparaban en los fondos de su casa de manera artesanal aceite de cannabis, o que compraban en redes sociales, y esto te estoy hablando de 6 años atrás, sí, ¿no? Sí. Y efectos adversos que nosotros no podíamos, no entendíamos. No descifraban, ¿no? ¿Por qué el paciente estaba con esos síntomas? ¿Por qué estaba y no encajaban dentro de ninguna patología? Entonces empezamos a ver que se estaban mal medicando, automedicando, con preparaciones artesanales de lo que hoy sabemos que son medicamentos y que se siguen. El uso extensivo lo vemos a diario, y eso me llevó obviamente a buscar información, a prepararme. ¿Y dónde puedo estudiar esto? En Uruguay no había, por lo menos en ese tiempo, disponible cursos o posgrado. En Argentina, vamos a Argentina, nos fuimos a Argentina y estudiamos, y después, bueno, con el asunto de internet
Ayudó muchísimo, ¿no? Allanó mucho el camino. No, si mi época de estudiante tuviera internet, estaríamos... La brecha de tiempo hubiera sido mucho más chica. Más chica y espacio, ¿no? Sí. Y ahí empezamos a estudiar, empezamos a ver que existe un sistema primero de endocannabinoides, ¿tá? que son sustancias que el mismo cuerpo la produce. Es el sistema rudimentario más antiguo que tiene el cuerpo humano. Es decir, este sistema existe hace más de 4.000 años. Es decir, el ser humano produce sus propios cannabinoides hace más de 4.000 años. Hace 60 años en Israel se empezó a estudiar. Y se empezó a estudiar dos sustancias que son cannabinoides, es decir, el cuerpo humano produce cannabis. Es decir, nosotros tenemos un sistema de regulación en el cuerpo que permite un montón de cosas que son impresionantes. Sí, es que nuestro cuerpo es perfecto. Pero inclusive ¿no? los propios médicos o los que trabajamos en la salud desconocemos que existe ese sistema endocannabinoide. Hoy por hoy se está hablando, justo cuando mencionábamos, ¿no?, que ahora el Ministerio está afinando la redacción de un decreto para reglamentar la elaboración en las farmacias de productos específicos, pero en Facultad de Medicina el sistema endocannabinoide no está dentro de la currícula. No está. Las nuevas generaciones lo saben porque ya están empezando. Y porque de las cátedras, y porque la cátedra en la Facultad de Medicina, la cátedra de endocannabinología se está preocupando de que entre en la matriz porque es importantísimo. El sistema endocannabinoide es como cualquier otro sistema del cuerpo humano, y es importante la regulación de la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es el equilibrio de las funciones de todos los sistemas. Controla temperatura, controla sistema inmunológico, controla todo lo que tenga que ver con humor, relacionado con la sexualidad. Es impresionante la cantidad, y lo controla a través de un sistema de sustancias químicas que son idénticas en estructura química a los cannabinoides de las plantas, es decir, del cannabis. Por eso se llaman exocannabinoides, son los que vienen de las plantas, son los fitocannabinoides, que a la vez pueden ser naturales, es decir, que vienen del cannabis, o pueden ser sintetizadas químicamente, ¿está? Y los endo son los que producen nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, se empezó a estudiar por qué el cannabis producía esos síntomas. Se hizo todo el estudio inverso. Y se vio que es un sistema que está a través de sustancias químicas, son los endocannabinoides, y receptores que están en todo el cuerpo, principalmente en el cerebro, en los sistemas de transportación de sustancias de neurotransmisores, en la regulación de la temperatura y de la relación con el medio externo en la piel. Está lleno de receptores CB1 y CB2. Los endocannabinoides son muy raros. A altas concentraciones producen unos efectos, y a bajas concentraciones inhiben todo. Es decir, es fantástica la forma en que ese sistema funciona. Pasa medio contradictorio. Pero para poder saber sí. por qué los exocannabinoides y las sustancias que nosotros queremos dar como medicamentos producen a alta dosis ciertos efectos en los pacientes y en otros efectos totalmente contradictorios. Para eso se empezó a estudiar, lleva más de 60 años eso en estudio en el mundo entero. Ayer tuvimos un congreso de endocannabinología en Montevideo con especialistas de Argentina, Brasil, Estados Unidos, México. Todos están estudiando eso para poder dar un medicamento, ¿tá?, con concentraciones de cannabinoides exacta para cada patología. Hay un número restringido de patologías que ya hoy se sabe que el cannabis es muy efectivo, ¿no? ¿El Parkinson es uno de ellos? Vamos a empezar a hablar la mayoría son patologías neurológicas, ¿no? Porque se vio que en todas esas patologías neurológicas había un problema en el transporte hacia el cerebro de neurotransmisores o de sustancias que había un defecto en eso. Y esos transportadores estaban asociados a los receptores CB1 y CB2. Es decir, un defecto o genético o asociado a un estrés o asociado a un trauma. Es decir, un trauma puede ser un trauma físico, un trauma, inclusive traumas psicológicos, psicotraumas,
producen alteraciones tan moleculares en el cuerpo que hacen que el equilibrio, la homeostasis se quiebre. Es decir, el sistema endocannabinoide se rompa su equilibrio. Y ahí es que entran a trabajar los derivados del cannabis, ¿tá? Porque es lo que se puede acceder, inclusive la síntesis de cannabis, la síntesis química de los sintéticos son caras. Ya el cannabis natural, el derivado de la planta, es muy caro. Entonces, por eso cuando empezaste a hablar de los preparados magistrales, la ciencia hoy en día, la cátedra, estamos tratando que no se use preparados magistrales. Manipulación de medicamentos. Aprovechar la biotecnología que hay en el mundo hoy para preparar medicamentos exactos, es decir, puntuales, con la dosis exacta que cada patología o cada grupo de patología o de síntoma, dejar la botica ya, es decir, evolucionar. Pero ya estamos más que evolucionados. Por eso. La industria farmacéutica está ahí al pie del cañón, esperando. Deben estar encantados de la vida. Justamente estamos... la industria farmacéutica de medicamentos tradicionales que conocemos no está todavía tan pegada a la industria farmacológica de los derivados del cannabis. Acá en Uruguay tenemos cinco industrias, 5 farmacéuticas que están trabajando en la producción de derivados del cannabis, ¿está? Pero no tienen mucha relación con las farmacéuticas grandes que conocemos en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no hay un trabajo, no hay... para tú sacar un medicamento al mercado, tú precisas más o menos unos $10 millones. Porque hay que hacer todo un estudio de seguridad. Cumpliendo con unos protocolos. Protocolo de doble ciego. Sí. Es un montón de aplicarlo a un N cantidad grande de pacientes y ver la efectividad, la seguridad, más que nada, para poder después hacerlo general, es decir, poder aplicarlo a la población en general. Asimismo, en todos los prospectos, como lo conocemos acá en Frontera, la bula de los medicamentos del prospecto siempre dice contraindicaciones o efectos adversos. Exactamente. Ninguno es inocuo el 100%. No existe. Ninguno. No. Entonces, ni siquiera los yuyos mal usados, las infusiones incorrectas Entonces, te pueden matar, te pueden intoxicar. Totalmente. Es decir, por ahora están catalogados muchos derivados del cannabis como fitoterapéuticos, es decir, medicamentos derivados de plantas. La malva, el romero, ¿cómo no? Tenemos la pasiflora, inclusive la tenemos en forma de presentación de medicamentos, ¿no? Entonces, el objetivo del Ministerio de Salud Pública obviamente es reglamentar y ver la bioseguridad de estos medicamentos, para poder, obviamente, dar un respaldo a quienes, a los pacientes, ¿no? Al Uruguay entero, es decir, protegerlos contra posibles daños que puedan aparecer en el uso de estos medicamentos. Pero como no hay un control, porque ahí usted entra a cualquier página de red social y puede comprar derivados, porque en el mercado negro, en el mercado gris, se venden derivados, la gente prepara en el fondo de su casa y usted no sabe lo que está tomando. Sí, es bastante se han encontrado en estudios que se han hecho plagado de hongos que terminan contaminando al paciente, dosis altísimas de THC o de DBD, que son dosis tóxicas. Ya por eso lograr el objetivo exacto de dosis a las cuales son efectivos estos medicamentos va a llevar mucho tiempo en el estudio. Es decir, lo que estamos haciendo nosotros es el trabajo inverso. Hay un uso, es decir, hay un uso que no se lo puede negar. Se nos puede negar, que lleva más de 4.000 años. Se sabe que en la prehistoria, en Egipto, la reina Victoria usaba cannabis para dolores cólicos. Es decir, hay un uso popular y hay una descripción individual del uso. Pero nosotros queremos ir a más, queremos ir a un uso colectivo y darle la seguridad a los colegas. Colectivo responsable y lo más inocuo posible. Sí. Y acordarse que es un medicamento, y el medicamento tiene que ser recetado por un médico. Cuanto más médicos conozcamos este sistema y este recurso que tenemos, porque es un recurso, ¿por qué se está dando en enfermedades que la terapéutica normal
no ha funcionado. Porque lo hemos usado como un último recurso, es decir, el manotazo Siempre, del ahogado. Siempre. Entonces, hoy se sabe que en patologías como la epilepsia refractaria, en el Parkinson, en el Alzheimer, en algunas dermatitis atópicas, en tratamientos resistentes en la depresión, en la ansiedad, en trastornos del sueño, en el autismo. Es decir, son enfermedades que realmente nosotros no conocemos mucho. Son enfermedades que tienen mucho tiempo, pero tampoco sabemos cómo se inician. Se saben ciertas cosas, pero no se tiene la certeza. Y en eso el cannabis ha funcionado y se tiene la certeza científica que están funcionando porque hay datos estadísticos y estudios que avalan eso. Entonces, en eso con seguridad ya sabemos qué dosis usar, cómo empezar, cómo hacer el seguimiento. El gran problema hoy es de la medicina canábica es el costo. Es muy caro. ¿Así? Es muy caro. Entonces, ¿será que eso no hace que la gente vaya al fondo del patio y...? Es que ahí aparecen los falsos profetas y los... que el sobrino, que el nieto, que el vecino, los estafadores que obviamente aprovechan una... Si te dicen que en la farmacia cuesta 3.000 pesos y vos lo vendes a 1.800, ¿qué me va a hacer una plantita? No, te puede matar, ya sabemos. Lo sabemos. Pero no estamos jugando. No, esto no es un juego, es decir. Y ahí va a tener que entrar el Ministerio de Salud Pública a empezar a fiscal. Claro, que confundió, los mensajes confundieron, porque el primer mensaje, cuando se reguló el autocultivo y el cultivo, se habló de lo recreativo, entonces se creyó que era un juego y se dejó de lado. Inclusive gracias a estos estudios hoy se saben un montón de cosas de lo recreativo, ¿no? Que la gente piensa que es inocuo y no. Ahora vamos a hablar luego de los efectos adversos, bien, que me parece lo más importante para que la gente tenga un mensaje claro. Porque de la seriedad de esto. Han habido muchos mensajes que confundieron. Sí, por eso. Volviendo atrás al costo. ¿Cuál es el objetivo del Ministerio de Salud Pública ahora? Bueno, hoy se tienen... en Montevideo hay 3 mutualistas que ya tienen policlínicas de medicina canábica. Dos son seguras ya que ya funcionan hace tiempo, que la Española y el CASMU, y va una tercera mutualista que va a introducir una... Eso es un avance tremendo. Sin duda. Acceder a una policlínica de medicina canábica es un avance enorme. Primero porque ya es una aceptación por nuestros colegas de que existe y lo avalan todos los estudios científicos que se vienen haciendo. Segundo es introducir dentro del formulario terapéutico nacional el cannabis como una medicación en la que ¿Dentro pueda... del farmanuario? Exacto, no, dentro del formulario terapéutico, es decir, lo que te cubre el FONASA. Bien. Es decir, que la mutualista te tiene que ofrecer, si tú precisas para tu tratamiento bien justificado, tiene que estar disponible a un costo o subsidiado por el gobierno, es decir, o subsidiado por el FONASA, por todos nosotros, o por lo menos a un costo más accesible. Como de lo que lo hay en algunas enfermedades crónicas, ¿no? Exactamente, como hay para muchas patologías donde el costo del medicamento es muy alto, pero está subsidiado por el gobierno, entonces a un costo más barato, no al valor del ticket, pero por lo menos un poco más barato para que tú puedas hacer el tratamiento. Lo que se ha visto en los estudios de seguimiento de los pacientes acá en Uruguay, por lo menos, con el cannabis, con los derivados del cannabis hechos ya en Uruguay, es otra cosa buena. Hasta hace unos años importábamos los derivados del cannabis, entonces era más caro todavía. Hoy ya tenemos 5 industrias que están produciendo con cannabidiol propio uruguayo, y ya, a partir de ahí se empezaron a hacer los estudios. Esas industrias no tienen capacidad de ofrecer tampoco dinero o tratamiento para empezar a hacer los estudios, entonces muchos están financiados por los propios grupos de investigadores. Claro. Es decir, esto es mucho autodidacta y ahí han salido los estudios a nivel mundial, ¿no? Uruguay, gracias a Dios, tiene una ley que reglamenta el uso de la medicina canábica que permite en la investigación poder acceder a concentrados de buena calidad, seguros, ¿tá? Que para poder empezar a hacer estos estudios que garantizan que cualquier médico del país pueda tener conocimiento y manejo de eso. Pero un mensaje muy importante, que el mensaje ayer fue en el Congreso, conocer cómo se da un medicamento es bastante fácil. Importante conocer
las enfermedades a cuáles darle. Ahí puede estar la diferencia, y eso es una función del médico, es decir, conocer en qué enfermedades, conocer al enfermo, individualizar el tratamiento. Porque ¿Ya no se va a necesitar la receta rosada? Todavía no se sabe eso. Mientras tanto, la receta rosada, que es el papel específico, si saben, la receta verde para los psicofármacos, la receta rosada era para este tipo de medicamentos. Conocimos cuando le entrevistamos a la doctora Silvia Galcerano, que tenían que importar, ¿no? Pero hoy no. Hoy no compras en cualquier farmacia, inclusive se puede comprar libre, los preparados ya industrializados. Uh-huh. Puedes comprarlo y te hacen todavía descuento con la receta, pero sigue siendo muy caro. Al ser caro, nosotros no podemos garantizar que el paciente haga el tratamiento. O por lo menos que lo siga en el tiempo. Claro. Es otra cosa que nos está que frena un poco, es por cuánto tiempo se puede dar un medicamento de estos, porque como es tan nuevo y está todo tan reglamentado, nosotros no sabemos en la extensión del tiempo si ese medicamento se puede dar por 3 años, por 5 años, por 10 años, qué efectos adversos va a producir en el tiempo. La torvastatina se sabe que es fantástica para algunas cosas, pero el funcional hepático tiene que estar porque te hace bien para una cosa, pero te destruye otra. Exactamente. Todo el costo-beneficio está, la relación. Y los cannabidiol también tienen sus efectos adversos. Claro. Por eso decía, en la exposición crónica, el medicamento a lo mejor a una concentración te produce un efecto, en la exposición crónica te produce otros efectos. Entonces, eso se está haciendo el seguimiento para poder protocolarizar, es decir, hacer un protocolo de tratamiento para que cualquier médico pueda acceder y tenga un recurso más, porque esto es un recurso más en el avance de la medicina en estos últimos 50 años, enorme, un recurso más. Si se te presenta la casualidad, la oportunidad o la situación de que tengas un paciente con esas características, tú sepas que tenés ese recurso y el paciente pueda mejorar. Estamos charlando con el doctor Mario Piris. ¿Cuánto hace que culminaste tú la diplomatura en medicina canábica? No, yo sigo estudiando. Sí, es que es permanente, ¿no? Sigo. En continuo aprendizaje sobre medicina canábica, hombre de aquí, de Rivera, que está acá en Rivera. Pausa y volvemos enseguida.